Principios de los años 50. Wright-Patterson es el centro de investigación y producción de la tecnología más sofisticada del Ejército del Aire y el más avanzado de América. Alberga también el Plan para Casos de Colisiones, que estos documentos describen como concebidos para el estudio de objetos espaciales no estadounidenses o de origen desconocido. Su nombre en clave es Proyecto Polvo Lunar. Todo el material de este proyecto se envía a la División de Tecnologías Exteriores de Wright-Patterson. El proyecto Polvo Lunar consistía esencialmente en recoger basura espacial. Basura espacial caída del cielo. Cuando caía un satélite soviético, una pieza de un misil o un lanzador espacial soviéticos en una zona a la que podíamos acceder, nosotros teníamos que recuperar toda la cantidad de material posible para estudiar su composición, su estructura, componentes, etc. Con frecuencia traíamos hasta la base de Wright-Patterson restos de tecnologías extranjeras, tecnologías aeroespaciales y de misiles. A veces, más que restos, simplemente pequeños fragmentos si no encontrábamos nada más. La situación es la misma, vehículos perdidos o accidentados. Se aísla y acordona el lugar a conciencia, se recogen los restos y por último se miente para que nadie sepa lo que se ha hecho. Procedimiento estándar, lo mismo da si se trata de aviones o de platillos volantes. En Wright-Patterson trabajó una mecanógrafa, June Crane, quien pudo tener acceso a gran cantidad de información sobre misiones de localización de naves. Según Crane, su condición de empleada de la base le permitía acceder a informaciones de alto nivel, como expedientes clasificados sobre colisiones de ovnis. En 1997 reveló a James Clarkson todo cuanto llegó a su conocimiento sobre tecnología alienígena. Canal Historia emite ahora su entrevista por primera vez en televisión. There was 3 times that I'm aware of. I won't vouch for the 4th one because I wouldn't. Are these 3 crashes that you heard about while you worked at Wright-Patterson? Well, one was the Roswell, and then there was 2 other ones. So as of 1952, they knew about 3 crashes right. of vehicles that were probably extraterrestrial. Right. And then the one where they brought the 2 men into Wright-Patterson Air Force Base and put them in the icebox. I didn't see it because nobody was allowed to see it. Okay, when 2 little men... He called them little green men. Then he described them as a greenish blue. And they were 4 foot tall, and they were dead. And we're talking about non-humans. Non-humans, right. Según Clarkson, Crane no mencionó el asunto en 45 años. Había firmado un acuerdo de confidencialidad cuya ruptura se multaba con $10,000. Pero en 1997, Crane se decidió a hablar. En un email remitido a este programa, Clarkson cita palabras textuales de Crane. Tengo 72 años. ¿Qué van a hacerme? ¿Pegarme un tiro? ¿Encarcelarme? Creo poder afrontar ambos riesgos. June murió en 1998, pero su testimonio parece ratificar la presencia de cadáveres de alienígenas en Wright-Patterson. Y según muchos ufólogos hay más testimonios. Yo hablé con ciertas personas, de las cuales entrevisté a algunas, y todas me aseguraron que había cadáveres en Wright-Patterson, entre ellos cadáveres recogidos tras el incidente Roswell. La base contaba con instalaciones de almacenamiento refrigeradas para especímenes biológicos. Tenían un laboratorio para el estudio de antropoides, es decir, monos, simios, etc. Una perfecta tapadera, ¿por qué no?, para estudiar también seres extraterrestres. Otros datos sobre Wright-Patterson los proporcionan los trabajos de Leonard Stringfield, el ufólogo especializado en casos de colisiones de ovnis. La mayor parte de los testigos de Stringfield prefirieron guardar su anonimato o ser nombrados solo con iniciales.
Uno de ellos, un exoficial de inteligencia, afirma haber presenciado la llegada a Wright-Patterson de cadáveres de alienígenas en 1953. Yo vi los cadáveres en Wright-Patterson. Estaba en el lugar y el momento indicados la noche que llegaron los embalajes a bordo de un DC-7. Stringfield entrevistó también a un oficial del Ejército de Tierra que fue testigo de la llegada a Wright-Patterson de otros 4 cadáveres en 1957. Los cadáveres de unos 160 centímetros cada uno fueron enviados a Wright-Patterson, donde los vimos en cámaras mortuorias subterráneas con temperaturas de unos 50 grados bajo cero para su conservación. A pesar de la pasión de Stringfield por el tema, su negativa a revelar sus fuentes frustró a muchos ufólogos que se vieron así incapaces de contrastar plenamente los datos. La información de Stringfield interesaba a toda la comunidad ufológica porque se sabía poco sobre colisiones de ovnis. La ocultación de fuentes impedía a otros verificar esa información por sí mismos. ¿Por qué no iban a poder hacerlo? Estaban en su derecho. Yo he dicho a muchos colegas que siempre es admirable hablar e investigar sin tapujos, pero no podemos tomar cuanto dice Stringfield como palabra de ley porque hace falta verificación máxima, máximo rigor, algo que a Stringfield a menudo le falta. Pero no todos sus testigos solicitaron anonimato. El prestigioso ufólogo Ted Phillips declaró ante Stringfield haber tenido acceso a fotografías que muestran detalles de algunos de los cadáveres de alienígenas presuntamente almacenados en Wright-Patterson. En una mano se ven unos largos y finos apéndices muy similares a dedos, y entre esos dedos hay una especie de membrana. Yo no había visto nunca algo parecido y decidí decírselo a Leonard, que se emocionó muchísimo porque él había visto lo mismo. Ignoro el origen de esas fotografías, pero son de fuentes fidedignas. Pese a las dispares fuentes de información consultadas por Stringfield, las descripciones de los supuestos alienígenas del hangar 18 coinciden. Las descripciones de los cadáveres apenas difieren. Pequeña estatura, grandes cabezas, brazos bastante largos, más larga la parte superior que la inferior, al revés que nosotros. 4 dedos largos y delgados, perfectos para un violinista, como dijo un testigo. Boca semejante a una fina ranura, desdentada aparentemente. En vez de nariz, 2 pequeños orificios, otros 2 en lugar de orejas, y ojos proporcionalmente mucho más grandes que los nuestros. Seres pequeños de poco más de 1 metro y no verdes, sino grisáceos. Se cree que se mantuvo con vida a algunos de esos alienígenas, incluso hasta años después del hallazgo de la nave en Roswell. Y sin duda se les practicó toda clase de pruebas. Si tuvieron en su poder al ocupante de una nave extraterrestre, no dudarían en practicarle una autopsia para determinar sus diferencias fisiológicas respecto a nosotros, sus diferencias genéticas respecto a nosotros, además de otras investigaciones muy avanzadas. Esas pruebas, combinadas con resultados de pruebas practicadas a alienígenas vivos, darían lugar a un proyecto de estudio biológico fascinante. ¿Existe o ha existido un depósito secreto subterráneo para esos cadáveres? El secreto mejor guardado de Wright-Patterson es la vasta red criogénica necesaria para preservar esos cuerpos.